tal? Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Gusto saludarlos. Hoy nos acompaña Mónico Galaviz. Él es el creador de El Malcriado. Seguramente ubica esta marca que está generando ruido positivo en cuanto a presencia física, en cuanto al tema digital, que ya platicaremos de él, de todas esas charlas que tiene en TikTok y en Instagram y que ha logrado llamar la atención de mucha gente. Quédese con nosotros, vale la pena. Es una historia extraordinaria de una persona que, como muchos que nos están viendo, pues la verdad es que las circunstancias, el contexto no estaba nada a su favor y sin embargo nos va a platicar de todo lo que ha logrado. Mónico, bienvenido a Cuenta Regresiva. Muchas gracias. Gracias por la invitación, con todo el gusto y la voluntad del mundo. Excelente, pues entremos de lleno. Cuéntanos, tú eres de la Sierra Baja de Chihuahua. Así es. El mayor de 9 hermanos. ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo eran tus padres? Cuéntanos sobre ese Mónico pequeño y en qué circunstancias vivía. Ok, con mucho gusto. Pues sí, efectivamente, nací en una comunidad que se llama Noriega y Anexos. Ya desapareció porque hubo por ahí algunas situaciones y nos reubicaron a otra comunidad que existe aún, se llama Santa Rita, en el municipio de Santa Bárbara, Chihuahua. Le llaman la ciudad más antigua del estado de Chihuahua. Eso está hacia el suroeste, ya colindando con Durango, en la orilla de la Sierra Baja. Un contexto, era un entorno de mucha pobreza, de mucha ignorancia, de mucha escasez, de muchas limitaciones. Y efectivamente, el mayor de 9 hermanos, que yo antes decía que había perdido el olado, ¿verdad? Porque pues los padres no venimos al mundo con un manual, y pues en el caso de mis padres no fue la excepción. En el caso de mis padres, sobre todo mi papá, venía de un entorno también de cultura del tipo de las haciendas. Mi abuelo toda la vida fue peón de hacienda, donde pues, no eran dueños de nada. Es muy impactante esto, porque en una hacienda un peón trabajaba a medias o al quinto. Al quinto es, el patrón ponía la tierra, ponía la yunta, la semilla y las herramientas. Y el peón hacía todo el trabajo. Cuando cosechaban, el peón se quedaba con una quinta parte. O sea, que de 5 costales de raspa, le llamaban ellos, por si algo de maíz, 1 era para el peón y 4 eran para la hacienda. Pero casi siempre ya lo debían, porque las haciendas tenían tienda de raya, le llamaban. De ahí se deriva y de ahí está inspirada la canción del Barzón. Esa canción tiene un gran contenido. Y a medias, lo llamaban los medieros, era cuando ya no era un peón, ya tenía tal vez su yunta, tenía para comprar la semilla, y el patrón solo ponía la tierra. Trabajaban e iban por la mitad. A la hora de cosechar, iban a medias. Eso era media, le llamaban medieros. Mi abuelo siempre fue eso. Mi papá nació en ese contexto todavía. Mi mamá era de otra región, pero algo muy similar. Los dos, con el tiempo mi papá sí aprendió a leer, pero en unos inicios, en lo que yo empecé a tener uso de razón, ellos eran unos completos analfabetas. Y en esos entornos, pues le transmiten a uno lo que ellos tienen. Para mí es muy importante transmitir, y es lo que buscamos ahorita que me hacías favor de exponer ese contenido que hemos estado transmitiendo, compartiendo, con el fin de aportar valor. Es que el origen no tiene por qué determinar nuestro destino o el a dónde ir. A mí o a nosotros, ¿verdad?, nos decían en la cultura con la que nos fueron creando, formando nuestros padres o nuestras figuras de autoridad, nos decían, pues es que nos tocó ser pobres. Dios quiso que fuéramos pobres. Y ese tipo de frases limitantes, que yo le llamo una cultura educastrante porque pues le crea a uno una mentalidad limitada. Y por el apego que uno tiene y por el hecho de que en este caso pues los padres son la máxima autoridad, hay quienes nos quedamos condicionados con ese tipo de educación, y no tiene por qué ser así. Yo batallé mucho para salir de ese contexto. La vida me fue empujando y orillando y teniendo contrastes a veces muy rudos, muy rudos en el tema de la vida nos va dando lecciones y nosotros tenemos la capacidad de discernir por dónde seguir, porque en su momento, aquí viene una de las cosas que yo más busco transmitir, hay que aprender a hacer caso. Y yo aquí meto una de las primeras lecciones que un día tuve que atraer
por situaciones que se me presentaron en la vida. Mi esposa y yo nos casamos muy jóvenes, pues sí estábamos obviamente enamorados y ya teníamos una relación de noviazgo de lo que se daba en aquella región y en nuestra época. De hecho, por mucho tiempo llevamos, se puede decir, nuestro noviazgo con cartas. Una cosa bonita, una cosa bonita. Y insisto, a los 19 nos casamos. Nuestra primer bebé falleció por falta de atención médica a la hora del parto. Todo estuvo perfecto, pero pues mi esposa pues obviamente era primeriza, no le dieron la atención adecuada y a tiempo, se le pasó el parto y ya nuestra hija nació con vida vegetal, o sea, cerebrito muerto por falta de oxígeno. Y ahí fue donde yo entré a una batalla emocional de que lo que me habían enseñado, pues en su momento servía, o sea, hablando otra vez de las frases, de las recomendaciones, de los consejos, que en su momento pues me sirvieron, ¿no? Que había que trabajar mucho, que había que echarle muchas ganas, que había que esforzarse mucho, pero faltaron a todas esas frases, faltó como que la palabra que cerrara de una manera potencializadora cada frase, ¿no? Por ejemplo, hay que trabajar mucho, pero inteligentemente. Hay que echarle muchas ganas, pero bien orientados. Así todo ese tipo de cosas. Entonces yo empecé a poner como en tela de juicio todas las frases, todos los condicionamientos, toda la educastración que me habían dado. Y pues de cierta forma se puede decir que pedí permiso y pedí perdón a mis figuras de autoridad por dejar de hacerles caso. Porque aquí viene una de las experiencias que cuando nuestra hija fallece, pues fue muy impactante. Pues siempre tiene uno toda la ilusión del mundo, ¿no? A un hijo y así, y que suceda eso, pues claro que nadie está preparado. Yo empecé a poner en tela de juicio, pero todavía no encontraba como el rumbo, el horizonte adecuado para el cómo. Yo tenía bien, o yo estaba bien convencido que tenía que salir adelante. Y pues la mayoría tenemos como ese objetivo, pero no sabemos orientarnos a veces, otra vez, porque es como si estuviéramos amarrados a esas programaciones. En mi caso, ¿no? Estaba amarrado a esas programaciones limitantes. Y pues yo trabajaba mucho, le echaba muchas ganas, buscaba hacer muy bien lo que me correspondía hacer. Tuve muchos oficios. Yo desde niño pues tuve que trabajar en el campo. Aprendí a sembrar, aprendí a hacer leña. Me hice leñador. Mi abuelo era un excelente leñador. Fue uno de los trabajos que hacía en la hacienda donde él estuvo muchos años, en la hacienda Catarina. Él mencionaba mucho la hacienda de Santa Catarina. Total, el primer impacto fuerte que me hizo poner en tela de juicio lo que me habían transmitido mis figuras de autoridad fue cuando falleció nuestra primera hija. Pero después de eso, yo todavía me intensifiqué más el trabajo, pero el trabajo en el trabajo. O sea, trabajando en el trabajo. 4 años y fracción después de nuestra criatura, mi hija, la que le sigue, o la que siguió después de nuestra bebé, ella tenía 3 años y fracción. Y yo tenía 3 trabajos a la vez en ese tiempo. Desde que falleció mi hija, yo empecé a trabajar en varias partes para que a la hora que llegara el parto de nuestra siguiente hija, estuviera bien atendida. Y así fue, ya todo estuvo perfecto. Total que cuando mi hija tenía 3 años y fracción, ella no me veía, ella y mi otra hija, pero mi otra hija tenía 1 añito cuando sucedió esto que busco compartir. Y yo la forma de comunicarme con ellos era por teléfono. Habíamos hecho una casita que la habíamos hecho mi esposa y yo, mi suegro, el maestro Chonito, del cual yo hablo mucho porque él me enseñó mucho, me enseñó albañilería, y albañilería bien hecho. Habíamos hecho nuestra casa o nuestra casita y ya teníamos teléfono, pero yo salía de mi casa como a las 5:15 de la mañana, de la madrugada, y regresaba entre 12:15 y 12:30 también de la madrugada, solo dormía unas horas. Entonces yo salía y mis hijas estaban dormidas, regresaba y mis hijas estaban dormidas. Mi esposa siempre estuvo en casa. Cierto día, me acuerdo perfectamente, porque otra vez es de los impactos de la vida, que a todos nos los da.
Pero hay, no sé, ¿verdad? Yo pienso que muchos no reaccionamos y seguimos en la misma forma de vida. Bueno, cierto día, media mañana, hablé del empleo donde yo trabajaba de 5:30 a 3:30 de la tarde. Era una fábrica. Hablo y platico un ratito con mi esposa, obviamente en un descanso que nos daban. Y luego ya le digo, pásame a mi hija. Mi hija ya hablaba muy bien. Y mi esposa le dijo, hija, te habla tu papá. Era pues teléfonos de los de cordón de aquellos tiempos. Y cuando mi esposa le dijo eso a mi hija le dijo, y yo escuché claramente que le dijo, no mamá, dile a mi papá que yo no quiero hablar con él. Yo lo que quiero es verlo. Eso me detonó tremendamente, Paco. Yo ahí puedo decir que se me juntó lo que comúnmente decimos, se me juntó el cielo con la tierra. Y ahí fue donde se me detonó el cuestionarme qué es lo que estoy haciendo que no está bien. Así como tal, qué es lo que estoy haciendo que no está bien, porque, pues sí, estoy trabajando muy duro, pero aquí está la lección de que algo no está bien. Y ahí empecé a hacer un recuento de mi vida y se me vienen lecciones que ya había recibido, pero que no había hecho caso. Y esa es la primera frase que yo recomiendo mucho, hay que aprender a hacer caso. O sea, todos sabemos hacer caso, pero no sabemos hacer caso a lo que sí nos construye, a lo que sí nos ayuda, a lo que sí nos eleva. Entonces muchas veces hacemos caso a lo que nos limita, a lo que nos bloquea, a lo que nos sabotea. Y yo le llamo a eso por lealtades pues inadecuadas. ¿Por qué? Pues porque me lo dijo mi papá, me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi abuelito. Está bien, ellos nos dieron en su momento, obviamente es mi punto de vista, me dieron lo que ellos tenían en su momento. Pero yo estoy seguro que en este caso, pues ahorita ni mis padres ni mis abuelos viven, que si yo ahorita les dijera, oigan, voy a decidir esto porque lo que ustedes me dijeron no me funciona, si es para mi bien, yo estoy seguro que ellos me lo van a autorizar, me lo van a permitir. Entonces, yo recomiendo mucho eso. Hay que aprender a deshacernos con toda la gratitud del mundo, ¿verdad? De lo que nos recomendaron o nos enseñaron en su momento, pero que ya no está funcionando. Hay que ir a otro nivel, porque los tiempos cambian. Si algo tenemos seguro es el cambio. El caso es que cuando me acontece esa segunda situación, también me despertaron esas emociones, sentimientos de cuando falleció nuestra primera hija. Y me acordé primero de Emilio. Emilio, un muchacho que le apodaban el ordeñagallinas. ¿Por qué le apodaban así? Porque cuando yo entré primero de primaria, a mis 6 años, ese muchacho tenía entre 15 a 16 años. Él tenía una discapacidad mental, tenía un retraso. Y sus papás, don Epigmenio y su mamá, doña Inés, señoras, pues también totalmente analfabetas, pero gente humilde y amorosa, le decían a Emilio, ve a la escuela, hijo, y haz caso. Era la recomendación de siempre, ve a la escuela, hijo, y haz caso. Emilio tenía 5 años repitiendo primero de primaria, 5 años. Porque en aquel tiempo, de acuerdo al programa escolar, si uno no aprendía a leer en el primer grado, no pasaba al segundo grado, no pasaba. Y Emilio pues tenía una discapacidad, no había pasado. Me acuerdo que el primer año de primaria lo cursé en la escuela de Noriega Anexos, que fue donde después nos movimos, y era un salonzote grande. Yo creo que ahí vivió la abuelita de Pancho Villa, porque era una construcción de adobes atravesados, era una construcción bastante arcaica. Y ahí estábamos, creo que éramos 14 alumnos, pero estábamos desde primero hasta sexto. En sexto había unos que ya rebasaban la mayoría de edad. Me acuerdo muy bien, Pechi, Adrián, muchachos, pues ellos ya se comportaban, pues eran adultos. Y bulleaban mucho a Emilio. El caso es que cursamos todo el ciclo escolar y al final de año, un día nos entrega la maestra las boletas de calificaciones. Y alguien vio que en la boleta de Emilio decía aprobado. O sea, que había pasado finalmente a segundo. Y empezaron a molestarlo fuerte. Que le decían, eres un burro, te aventaste 5 años, en primero. Y él agachadito con su boleta pegada al pecho, hasta que lo hicieron enojar. Y protestó, y enseñaba su boleta, y les aclaraba, sí.
Me tardé 5 años, pero aprendí a leer, porque hacía caso a lo que me decían mis papás. Aprendí a leer. Y fue cierto, había aprendido a leer. Pero eso también me dejó una gran lección cuando la traje a esos momentos así de incertidumbre, que no es nomás interpretar manchas de tinta sobre un papel, sino saber leer es también saber hacer caso, o sea, elegir lo que nos va a construir, lo que nos va a beneficiar, no a lo que nos puede estancar o literal nos puede hacer daño. Esa gran lección se puede decir que la puse como de pilar. Le dije, es que la clave es hacer caso y yo estoy no haciendo caso. Ahí mismo me brincó otra situación, porque yo puedo decir que he ido estableciendo 6 pilares que puedo decir que es como mi ecuación o mi receta que me ha funcionado. El segundo pilar, atraje a mi mente que mi abuelo Don Bele iba 2 veces a la leña, porque tanto mi mamá como mi abuela, vivíamos ahí pegados, cocinaban con leña. Y eran señoras pues de campo que no permitían que les llevaran cualquier tipo de leña. Hasta en eso hay a veces exigencia. Ellas pedían pura leña selección, bueno, un tipo de leña. ¿Para qué? Para que no echara tanto humo, hiciera buena brasa y mantuviera el calor. Y mi abuelo era experto en eso. Total que mi abuelo, un día antes de ir a la leña, siempre estaba afilando el hacha en una piedra de río. Y tengo muy grabado esos momentos porque él hacía un sonido especial cada vez que pasaba el hacha por la piedra. Hacía, ¡ah! 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 Y luego le daba vuelta a su hacha y la revisaba. ¿Por qué? Porque afilar el hacha exige una técnica, no es nomás pasarla por la piedra. Y alguna vez le pregunté, abuelito, ¿para qué hace eso? Dijo, para que cada golpe sea eficiente y no andar batallando. Y luego me dijo a manera de broma, y no ir a bajarle los nidos a los cuervos. ¿A qué se refería eso? Pues los cuervos hacen sus nidos con palitos que no nos aceptarían las señoras para cocinar en las chimeneas, en los fogones. Pero yo solo comparé también, pues mucha gente ahí de la colonia o de la comunidad donde vivíamos tenía que ir a la leña y nadie hacía la cantidad y la calidad de leña que hacía mi abuelo. ¿Gracias a qué? A que él era un experto leñador. Es una lección de vida. Pero aquí la lección es, hay que saber afilar el hacha. En este caso, mi abuelo afilaba el hacha pues, literal, ¿no? Física. Y yo, pues, considerar el hacha, afilar el hacha, pues, lo que es el cerebro. Esta es la herramienta más poderosa, pero esa es la herramienta más poderosa de construcción masiva. No de estancamiento o de destrucción masiva, porque hay quien, desgraciadamente, lo usa para eso, ¿no? La siguiente lección, o el siguiente pilar es, por ahí en ese mismo tiempo, en esa misma etapa, Don Nabor, un señor también de ahí de la zona o de la región, le pidió permiso a mi papá que me dejara ir a ayudarle a sembrar. Don Nabor era un señor ya adulto y muy, pues ya muy limitado de salud. Ya batallaba para caminar, lo típico de aquellos tiempos que tenían riumas y cosas por el estilo. Y mi papá me dio permiso. Y yo estoy seguro que andaba en los 6 años, porque después de esa lección que voy a compartir fue cuando yo entré a primero de primaria. Entonces, en ese tiempo, si no tenía unos 6 años, no entraba a primaria. Duramos una semana para sembrar un pedacito de tierra, que lo normal era sembrarlo en un día. Pero el señor, por sus limitaciones físicas, por el tema de salud, y el par de burritos con el que pegaba el arado, pues era muy lento. Y luego yo, pues, jovencito, con mis guarachitos de llanta, que eso sí no me acuerdo, ¿verdad? Si eran llantas Euskadi o Michelin. O Michelin. Porque en aquel tiempo encontrarse una llanta era algo muy interesante, porque luego hacíamos guaraches. Yo por ahí conservo todavía un par de guaraches, nada más como una referencia. Tardamos una semana. Y el día que terminamos fue precisamente un sábado. Ese día llegamos ya cayendo la tarde, y él llegaba y me dejaba, yo me montaba en un burrito y el señor don Nabor en otro. Y al bajarme, pues yo me bajé cansado, agotado, ¿no? de la faena del día. Me bajé y llevaba mi bolsita de lonche, eso sí era ya como de regla, pues llevaba uno su lonche, le llamaban la sopera de frijoles. Y cuando me bajo iba a enfilarme o a caminar hacia la casa,
me habla el señor, chamaco, chamaco, ven, ven, me dice. Saca un paliacate de su bolsa trasera, un paliacate, un pañuelo rojo. Lo pone encima del aparejo de su burrito, una burrita parda. Empieza a amarrarlo y traía un puño de monedas, ¿no? Que si lo transfiriéramos a esos tiempos, pues yo creo que nadie gane a 200 pesos, entre de a 5 y de a 10 y de a peso. Me dijo, toma muchacho, esto es tu paga. Uy, yo me emocioné mucho, fue el primer pago que yo recibí por trabajar. No, yo me emocioné bastante con ese dinero en las manos. Y emprendo carrera hacia la casa pues, donde vivíamos. Cuando entro había una pardita ahí de adobe ya bastante deteriorada. Al entrar me topo a mi papá. Y yo a mi papá pues le tenía de respeto y también mucho miedo porque ellos pues se educaban a golpes, era la cultura. Entonces pues yo tenía miedo porque había veces que no sabía uno por qué lo golpeaban. A lo mejor era para que no se pierda la costumbre. A lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, cuando me ve dice, ¿qué trae? ¿Qué trae? Y yo le ofrezco o le enseño las monedas, ¿no? Pues en mis manitas pues apenas me cabían. Y eso me lo dio don Nabor, le dije. Ah, no, dijo, eso es suyo. Mi papá siempre me hablaba muy enérgico. No, dijo, eso es suyo. Si quiere, dele algo a su mamá, pero eso es suyo. Bueno, me iba a retirar y él me detiene nuevamente y dijo, espérese, fíjese lo que le voy a decir. Y aquí viene el mensaje que yo busco compartir siempre, ¿verdad? Para aportar valor. Ahora sí que para aprender a hacer caso. Me dijo, mire, fíjese lo que le voy a decir. En nuestra casa siempre nos hablamos de usted, pues hasta una cultura tipo casi indígena. Fíjese lo que le voy a decir, póngase muy abusado. El dinero es mágico. Si usted no lo sabe cuidar, gana un peso, lo gasta y no le alcanza. Gana 2, gana 10, gane lo que gane, lo gasta y no le alcanza. Póngase muy abusado. Porque si usted lo sabe cuidar, le rinde y le alcanza. En ese momento, la verdad, no le puse mayor atención. Pero todas esas cosas las atraje, insisto, cuando la situación de que mi hija me dijo, no quiero hablar contigo, quiero verte. Hijo, fue tremendo. En ese lapso de tiempo, cuando nosotros nos trasladamos de nuestra región, en el municipio de Santa Bárbara, cuando mi esposa estaba embarazada, nos fuimos a la ciudad de Chihuahua, 240 kilómetros de distancia, buscando un porvenir, porque pues mi esposa y yo siempre, como todo mundo, soñamos un futuro mejor. Pero otra vez, cuando no se sabe hacer caso, no se construye, no se encuentra ese mejor futuro. El futuro a un mejor nivel o lo que sea existe, pero existe para quienes aprendemos a hacer caso y recorrer ese camino, porque lo bueno no es fácil, ni rápido, ni gratis. Todo lo bueno, en todos los aspectos, no es fácil, ni rápido, ni gratis. Pero tampoco es totalmente imposible. Sí, tampoco es totalmente estático o lento. Y tampoco es demasiado caro, porque no es un tema económico. Es un tema de nada más cumplir con la exigencia que se le va poniendo a cada quien, según el giro, según el ramo, según la profesión o a lo que nos dediquemos. Bueno, ahí mismo, en ese rato que estuve, porque fue un momento de shock en que es como si yo hubiera atraído mi vida, como en una película, así rápido. Me acordé del maestro Chonito, que cuando en la ciudad de Chihuahua empecé de ayudante albañil, cierta vez andábamos pues haciendo un trabajo de construcción y me pidió el maestro, era en la época de Semana Santa, en Chihuahua hace un aire muy intenso, muy intenso. Me pidió el maestro Chonito que fuera a traer una tabla que necesitábamos ahí para simbrar un bañito que estábamos construyendo. Fui por la tabla y me acuerdo perfectamente como si fuera ahorita. El aire que estaba tan intenso me desequilibraba, me movía. Literal, no podía avanzar. Entonces empecé a renegar y a quejarme y, como dicen ahí, a maldecir. Yo llegué con la tabla y cuando llegué a donde tenía que llegar, la aventé. Molesto. Pero el señor Chonito que me estaba viendo bajó a regañarme o a orientarme. Ahí es donde depende de uno, si va uno a hacer caso o no va a hacer caso.
Me dijo, mira, chamaco, es la última vez que te veo con estas actitudes. Te vienes quejando, vienes renegando porque está haciendo aire. Pero que te quede clara una cosa. Los que están bajo tierra, ni frío, ni calor, ni aire. Así de que no te quejes y no reniegues. Y ahorita, Paco, me llega una fuerte emoción, porque hace unas horas recibí una llamada que acaba de fallecer una hermana de mi padre, que estuvo muy atenta. Mi padre hace 1 año y medio falleció. Y ahí me venía acordando, es que pues ya para mi tía que acaba ahorita de trascender, pues ya ni frío, ni aire, ni calor, ni nada de eso. Saber hacer caso es valorar lo que tenemos. Cuando aprendemos a ser agradecidos, nos van a llegar más cosas para agradecer. Pero es que le damos más atención a estarnos quejando, a estarnos lamentando, a estar juzgando. Y eso no es nada productivo. Bueno, esa es la siguiente lección o mi siguiente pilar. No quejarse y no renegar. Porque no cabe duda que eso tiene magnetismo. Pero magnetismo no lo bueno. La otra aquí sí viene, para mí, la más fuerte. Y lo que yo, pues la recomiendo todas, pero más esta. En esa misma etapa que yo todavía era ayudante, que a veces digo, bueno, era aspirante a aprendiz de ayudante, ¿sí? Porque pues va uno aprendiendo. Andábamos construyendo un fraccionamiento de casas de interés social, allá mismo en la ciudad de Chihuahua. Y había un encargado de obra que se llama Víctor Ruiz, a quien le mando un gran saludo, porque es de los grandes mentores. De hecho, hoy en la mañana me mandó un mensaje saludándome. A Dios gracias, tengo todavía la bendición de tener ahí una comunicación con él. Claro. Yo fui corriendo en una carretilla porque si algo me enseñaron mis padres y agradezco infinitamente, fueron principios y valores. Y dentro de esos valores es el del respeto. Cuando practica uno los valores, yo considero que va uno fortaleciendo la llave maestra que abra las puertas. Una persona respetuosa, una persona agradecida, una persona honesta, una persona leal, donde quiera tiene las puertas abiertas. Literal va abriéndosele el camino. El caso es que mi padre era muy enérgico, pero muy comprometido dentro de su ignorancia y lo que usen y quieran, al igual que mi madre y unos expertos administradores. Lo muy poquito que percibía mi papá, lo hacían rendir. Yo no sé cómo lo estiraban. Pero bueno, mi papá siempre decía, muévanse, no se hagan los tarugos, no se hagan tontos. Y eso pues con el tiempo se le queda uno impregnado y yo lo hacía. Bueno, ahí en esa construcción me mandaron por un material a la bodega y yo agarré una carretilla y literal llegué corriendo con la carretilla al corralón y la bodega de los materiales. Pero un fraccionamiento bastante grande que existe ahorita, creo que se llama Fraccionamiento Sicomoro. Y ahí estaba el encargado de la bodega, también se llamaba Don Chonito. No era Don Chonito el que me daba la otra lección, era este otro señor. Y le digo, Chonito, échame este material. Y le di un vale, ¿verdad? Que me habían dado para el material. El maestro que me mandó por el material me daba un vale. Don Chonito, que mal sabía leer y escribir, lo ve y dice, este te lo tiene que firmar el ingeniero. Ahí está en la oficina que te lo firme. La oficina del ingeniero, Paco, era una casetita rodante, o sea, porque de repente la movían de lugar en lo que era el fraccionamiento, porque ese fraccionamiento pues, tiene buenas dimensiones. Y había una escalerita de 2 peldaños que la subía, abrí la puerta y pues era una caseta pequeña, ¿no? Él tenía un escritorio pequeño, el ingeniero, y estaba leyendo. Cuando yo abrí la puerta, él estaba leyendo. Y le digo, Inge, ¿me firma este vale? Y se lo puse en su escritorito. Él cerró el libro y lo puso a un lado. Agarró el vale y la pluma que tenía por ahí. Y cuando lo iba a firmar, me observó y volvió a soltar tanto el vale como la pluma. Y dijo, oye, chavo, yo te he visto y tú eres bien jalador y bien pilas. Y tú no eres como los demás chalanes, tú no fallas y no llegas tarde. Esas fueron las palabras del ingeniero. Pero aquí viene la lección. Me dijo, ¿te gusta leer?
Y yo con toda la arrogancia que a veces da la ignorancia, con la arrogancia que da la ignorancia, le contesté, así espontáneo, no, no me gusta estar diokis. Hijos, esa fue la respuesta que yo di. Se molestó tanto el ingeniero que se levantó como impulsado por un resorte y le dio un golpe a su escritorio. Así literal, le dio un golpe. Y me dijo una palabra fuerte. Me dijo, leer no es estar diokis, después de la palabra fuerte, que por respeto al público no la menciono. Yo otra vez, por la arrogancia que da la ignorancia, yo me puse en modo defensa o en modo bloqueo. Y luego me dijo, de nada te sirve ser tan pilas, tan responsable y bien hecho, si no te preparas. Y le golpeó con energía al libro. Dijo, de nada te sirve ser tan pilas, responsable y bien hecho, si no te preparas. Y luego hice este movimiento que en ese trance que viví con la lección que me acaba de dar de mi hija, lo viví así todo así, en segundos, porque me acuerdo que hizo el ingeniero esto, después de decir, si no te preparas, y tocó el libro, y luego hizo esto. Iba yendo a la escuela. Agarró el vale, lo firmó, y literal me lo aventó. Leve, ¿verdad? Pero me lo aventó, me lo desplazó así sobre la mesa. Yo agarré el vale y me volteé molesto, en modo defensa. No le dije nada, pero pues tuve pensamientos inadecuados, ¿no? Ya me fui y me retiré. Cuando mi hija me dio esa lección tan estrujante, se me vinieron todos esos recuerdos. Emilio de Ordaña Gallinas, que siempre le decían, ve a la escuela y haz caso. Que aprendió a leer por hacer caso, porque ya lo normal es que no fuera él. Ya tenía 15, 16 años, ya tenía su barbita, además, aprendió a leer. Mi abuelo que afilaba el hacha. Mi padre cuando me dijo que cuidara el dinero, porque el dinero era mágico. Y eso pasa mucho a veces. Gane lo que se gane, no le alcanza a la gente. El maestro Chonito cuando me regañó por venir quejando y maldiciendo por el aire, que dijo, no te quejes y no reniegues. Y esta lección que me dio el ingeniero, esta lección que me dijo, de nada te sirve ser tan pilas y bien hecho, si no te preparas y no yendo a la escuela. Ahí, Paco, pues, yo digo que ese fue mi parteaguas, fue mi punto de inflexión. Porque tú puedes imaginarme, ¿no? Estaba en la empresa en el momento de mi descanso, pero totalmente chocado de shock emocional por la lección que acaba de recibir de mi hija y también recordando lo de nuestra hija que había fallecido por falta. Ese es mi punto de vista, por falta de atención médica, por una atención adecuada. Dije, es que no estoy haciendo las cosas bien. Ahí empecé a actuar y a comportarme diferente. Ahí la verdad no me acuerdo cómo llegó, porque en esos días me llegó mi primer libro, el libro de La Búsqueda, de Alfonso Lara Castilla. Es un libro delgadito, es un libro que yo con mucho gusto y con mucha intención y voluntad la he regalado mucho. A muchas personas he tenido la oportunidad, léanlo por favor este libro, léanlo. Porque el contenido de ese libro es maravilloso, pero me costó mucho leerlo, Paco. La educación que yo recibí, la educación académica, a Dios gracias pude ir hasta secundaria. La primaria la hice en la comunidad. El primer año fue muy duro, porque estábamos todavía en esas condiciones de un salón pues muy inadecuado, con gente con unas actitudes ya pues muy fuera de lugar, ¿no? Como sobre todo para nosotros, éramos 3 o 4 que estábamos en primero, contando a Emilio. Pero ya segundo y tercero, ya nos cambiamos a otra comunidad, que es Santa Rita, y ahí sí ya fue una escuela, ya había 4 salones, ya estábamos pues ya separados. Sin embargo, la educación fue pues muy raquítica, porque había veces que iba la maestra, a veces no, la maestra tenía que viajar del pueblo hasta el rancho. Ya había veces que no iba porque tenían que caminar y cosas por el estilo. Yo terminé sexto y no me sabía las tablas. Y sin embargo terminé sexto. El abecedario me lo aprendí, creo que hasta la
a la secundaria, porque ya de ahí empezamos a ir al pueblo, o pude ir al pueblo, y saqué la secundaria. Entonces, cuando esta lección de lo del libro, yo batallaba mucho, no tenía el hábito de la lectura. Batallé mucho porque no sabía o no tenía la habilidad de leer de corridito o pues de una manera aceptable. Entonces le batallé mucho, siendo que, insisto, ese libro es una lectura de 3 horas, máximo 4, normal, ¿no? No, yo tardé días porque no le entendía, me aburría, me daba sueño, me desesperaba, no le entendía. Pero yo sabía que ahí estaba y que era algo muy bueno. Me aferré y lo leí 2, 3 veces y hasta la fecha, de repente lo agarro y lo vuelvo a leer porque tiene un contenido que para mí fue como la llave maestra que me ha ayudado a abrir las puertas. Entonces, todo eso me llevó, Paco, a lo que yo considero que desde mi punto de vista, y pues lo recomiendo desde mi experiencia, porque eso es lo que yo hago, transmito desde mi experiencia. Yo me he mantenido muy activo en la escuela de la vida. En la escuela de la vida porque la escuela de la vida es 24/7. ¿Y qué se necesita para ser un buen alumno en la escuela de la vida? Nomás saber hacer caso. Porque es tan simple. Queremos que nos vaya bien en cualquier aspecto. Hay que seguir, hay que tener la referencia, que hay referencia a los que están mejor que nosotros. Pero cuando no se sabe hacer caso, se sigue y se le hace caso al que no tiene los resultados, pero tiene las opiniones. Porque influencias hay de todo. Tú sabes, vivimos en un mundo de dualidad, eso como me hace ruido a mí. Vivimos en un mundo de dualidad donde pues, hay frío y hay caliente, hay luz, hay oscuridad, hay bueno, hay malo, o puntos de vista. Pero aquí entra también la dualidad. A ver, si hacemos caso a lo bueno, nos va a ir bien. Pero si hacemos caso a lo malo, pues no va a ir mal o inadecuadamente. Entonces, yo empecé a practicar mucho la autoeducación y hasta la fecha. Yo constantemente estoy buscando consumir contenido que me nutra, que me eleve, que me empodere. Porque yo te puedo garantizar, Paco, que no soy muy inteligente. Pero gracias a mi persistencia, desde luego, la disciplina es una exigencia. Y pues puedo considerarme una persona disciplinada. Avanzo tal vez poquito, pero en la dirección correcta. Y eso es lo que yo recomiendo mucho a la gente o a las personas que me permiten a veces transmitirle, que me permiten ver, porque por ahí dicen que consejo dado no solicitado es agresión manifiesta. Pero a veces es tan fácil, porque así como es de fácil hacer caso a lo que no nos va a beneficiar, es igual de fácil hacer caso a lo que sí nos va a beneficiar. Pues está tan fácil como, pues vámonos a lo que sí nos va a beneficiar. Correcto. Mónico, ¿en qué momento decides salir de todo ese contexto y apostar por el emprender? ¿Y por qué emprender en el tema de las botas y la marroquinería? Una cosa nos llevó a otra, Paco, porque yo soy un convencido que la vida no se vive en años, se vive en etapas. Entonces, yo empecé mi vida como empleado y fui empleado hasta agosto del 2000, al año 2000. Exactamente, en agosto del año 2000 renuncié al último empleo que tuve, que yo agradezco mucho y aprendí mucho también. Ya habíamos emprendido, porque con el tiempo, pues gracias a que me empecé a entrenar, empecé a pensar diferente y obviamente a tomar decisiones diferentes y acciones diferentes y por consecuencia resultados diferentes. O sea, ya no ganando casi nada más para sobrevivir, ya hubo pues oportunidad de ir haciendo planes. Compramos ya un vehículo, una pick-up con condiciones, no era una pick-up nueva, ni seminueva, era varios años del modelo atrasado. E hicimos un viaje familiar, un viaje familiar bastante interesante porque era una pick-up de cabina sencilla y ya para entonces teníamos nuestros 3 hijos. Le adapté un camper que estaba en malas condiciones. Lo adapté porque pues yo con el tiempo me hice todólogo. Yo aprendí de soldadura, de albañilería, de carpintería, de mecánica, de fontanería, de aluminio, de tabla roca, de muchos oficios. Entonces, conozco muchos oficios. Yo adopté ese camper
y pusimos como una especie de colchón atrás en la camioneta y así nos vinimos, pues, manejando despacio. Yo digo que veníamos a una velocidad que se nos subían las hormigas, porque de hecho fue la primera vez que yo manejé en carretera a una distancia ya considerable, ¿no? De Chihuahua, aquí a León son 1000 kilómetros, a Irapuato pues son casi 1200 kilómetros, porque aquí vive una tía de mi esposa. Llegamos aquí, estuvimos unos días ahí de visita, y ya de regreso llegamos a la zona piel. Yo a la zona piel, para mí es como el paraíso. Y León en sí, la ciudad de León, de hecho, ya es que le llamo el país de la abundancia. El país de la abundancia por el tema de las oportunidades que hay. Porque con esto que existe, hablando de todo lo que es el cuero calzado, pues León tiene una ubicación privilegiada, ya un prestigio bien ganado y muchas cualidades que nada más necesitamos el comprometernos y ganarnos el prestigio adecuado para pues, posesionarnos en el ramo de esto, que es el cuero calzado. Bueno, el caso es que llegamos a la zona piel y nos impactó el movimiento, la actividad, de todo el escenario de lo que es la zona piel y hasta el olor. Porque cuando viene uno de fuera y llega a la zona piel, le llega a uno el olor a piel. Y ahí en el caminar nos interceptaron por ahí unas personas, pues la gente que a veces anda por ahí ofreciendo los productos, y nos llevaron a ver unas chamarras que se nos hicieron muy baratas en aquellos tiempos. Porque yo, como 3 años antes, le había regalado a mi esposa una chamarra. Ella tenía como la ilusión, mi esposa, de una chamarra de piel. Y yo me recuerdo cuando llegamos aquí a la zona piel, aunque nos las dieron, se puede decir caras, porque nos llevaron a través de un intermediario, estaba más abajo de la mitad del precio, como yo había comprado 2 o 3 años atrás la chamarra que le regalé a mi esposa. Entonces, se puede decir que nos telepateamos mi esposa y yo. Ahí se nos detonó, como con el espíritu de emprendedores. Se nos detonó. Y empezamos a hacer planes. Y sí, vamos a vender y empezamos a echar números del recurso económico que traíamos. Se puede decir que separamos lo que necesitábamos para regresarnos y con el excedente o con lo que teníamos ahí disponible, completamos, no estoy seguro si fueron 13 o 14 chamarritas. Y con eso empezamos. En realidad nosotros empezamos con chamarra de piel. Que por cierto, hubo por ahí un poquito de mala ventaja, porque 2, 3 de las chamarras que nos vendieron era carnaza planchada. Y obviamente hubo consecuencias después, ¿verdad? ¿A quién se las vendimos? Sin embargo, de ahí nos fuimos. Y eso fue a un finales de agosto, cuando pasamos por aquí. Entonces justo venía el tiempo de frío. Los pudimos acomodar y luego dejamos contacto. Y de ahí nos fuimos, empezamos a pedir más chamarra. Ya llegó el año nuevo, que eso fue se me hace que el 2009, fue entrando el año 2000, hace 26 años. Se puede decir que iba a pasar el frío y ya nadie quiso chamarras. Y alguien me dijo, oye, botas, ¿no vendes botas? No, le dije, pero me acordé que alguien de quien ya nos estaba mandando chamarras también vendía botas. Y le encargué en realidad fueron 3 pares de botas. Ya hablando del tema de lo que es la bota, empezamos con 3 pares de botas. Me mandó los primeros pares de botas. Y decimos allá en mi pueblo, en mi región, se alborotó la gallera. O sea, se empezó a correr la voz, ¿verdad? A mí ya me apodaban el malcriado. Porque yo en esa fábrica donde trabajaba en ese tiempo, yo ya había ganado me había ganado el lugar de supervisor, o ya tenía ahí un mando directivo. Y a mi gente yo le decía a mis malcriaditos, entonces ellos me lo devolvieron. Me decían el malcriado, el malcriado. Empecé a vender botas ahí con los compañeros, con los conocidos, hasta que alguien me dijo, oye, pero yo quiero unas botas, pero de las que hacen aquí. Yo no sabía, Paco, que en Chihuahua se fabricaba bota. Ya me acuerdo muy bien que yo tenía unas botas de cuello de toro, pero tenía como 7 años con ellas. Pues de vez en cuando me las ponía el fin de semana. Pues si yo me la llevaba metido completamente en el trabajo. Entonces, ni idea que se fabricaba. Empecé a preguntar, y es muy cierto eso que dice, preguntando se llega a Roma.
Pues empecé a dar con quienes fabricaban, empezamos a hacer, me empecé a ubicar dónde podía comprar pues la chinela o piel para la bota, empecé a ofrecerla, empezamos a hacer. De repente, a Dios gracias, ya traíamos un movimientito ya de 6, 7 pares a la semana que me encargaban y la persona que me fabricaba ya no me dio abasto, me fui con otro, me pasó lo mismo, hasta que un día un muchacho que trabajaba en uno de esos, pues era una especie de piquita, un tallercito donde me hacían la bota, que no me sacaban el trabajo, me dijo, oiga, pues ponga un taller usted. No, le dije, pues yo no sé nada de esto. Yo me voy con usted, dijo, usted tiene una máquina de coser, una máquina de pespuntar. Con eso nos vamos. Porque yo traía la urgencia de un par que yo ya había comprometido. Me acuerdo, me dieron una bota de panza de avestruz baby blue del 7. Una bota picuda, una bota tipo Chihuahua. Hijo, pues entre la situación de que urgía, porque pues se batalla mucho a veces para ser un cliente y luego quedar mal, que hasta la fecha, nomás que desgraciadamente hay veces que no depende totalmente de uno, dependemos de muchas otras cuestiones para que las cosas salgan en excelencia, en tiempo y forma, le llamo yo. El caso es que nos aventamos, gracias al impulso que me dio este muchacho, nos fuimos a comprar, así le llaman, un kit para hacer un par de botas. O sea, lo suficiente, fuimos a la peletería. Aquí en León, pues todo el mundo sabe lo que es una peletería, ¿verdad? Claro, sí, Nuestros amigos del público, una peletería es el lugar, porque es peletería de materiales para calzado, marroquinería, no paletería, no es paletería, es peletería. En Chihuahua hay 2 o 3 peleteros, pues fuimos a una y compramos así, decía, un kit para un par de botas. Pues le vendían uno el par de suela, el par de plantas, el pedazo del cerquillo, el juego de... Lo necesario para un par de botas, el puñito de tachuelas, ahí se llevan... son 5 tipos de clavos que lleva una bota. Pero nosotros con 3 tipos de clavos fue suficiente, el puñito de la tachuela montadora, así sucesivamente. Este muchacho tenía su herramientita básica, pero no teníamos el banco de acabado para pulir. Pues compramos el par de horma, lo compramos, afortunadamente lo tenían en la peletería. Nos pusimos a hacer la bota. En cosa de horas salió la bota, la empezamos como a las 12 de la tarde y para las 7 de la tarde que llegó el cliente por la bota, ya estaba. La bota nos quedó fea. Nos quedó fea, Paco, porque para pulir lo que fue la suela, el tacón y todo, no teníamos un banco de acabado. Pero otra vez, yo por mis conocimientos de varios oficios, yo tenía alguna herramienta, agarré un pedazo de madera, hice una especie de rueda, pero una rueda como de 8 lados. Corté con la cegueta, le hice un agujero, le puse un tornillo y la agarré con el taladro. Pegamos la lija en la madera, en la otra. Yo aplasté el taladro y ahí este muchacho empezó a pulir la bota. Quedó un acabado rústico que no existía en ese tiempo, pero digo fea y de repente, no crean, todavía nos sale una que otra. ¿Por qué? Pues porque son productos artesanales, no es un producto que se haga en máquinas y que todos sean iguales, son productos artesanales, entonces a veces queda algún detalle, no, pero aquella quedó fea. Sin embargo, llegó el profe Molina, hace unos días todavía lo saludé también, porque él fue nuestro padrino. Dijo, no, está bien, él vendía botas también. No, total, el cliente se fue bien contento con la bota. Y de ahí en adelante, ya nomás fue historia, porque ya empezamos a hacer por aquí, empezar a hacer por allá. Obviamente el motivo o la razón por la que vinimos a dar a esta bendita tierra fue porque con el tiempo pues Chihuahua nos quedó chiquito. ¿Por qué? Porque León es una realidad que es la capital mundial de la piel y el calzado. Y yo digo de la bota y de todo lo que es. Y aquí está lleno de artistas. Nos falta como que a veces reconocer y dignificar el trabajo de tanta gente, de tantos artistas. Porque aquí en León hay personas que hacen un par de zapatos que no le piden nada a una marca europea. En una ocasión una persona ahí nos hizo una dinámica bien interesante, Paco, bien interesante. Nos mencionó una muy buena marca nacional, hablando de productos exóticos, y nos dijo, ¿cuánto cuesta este zapato en tal lugar o en tal marca? Y pues todos dijimos, no, pues tantos miles de pesos. Y dijo, ¿y está barato o está caro? Y todo el mundo dijimos, está caro. Y ese mismo par de zapatos
pero si fuera una marca europea. Y nos mencionó marcas, ¿verdad? Dijo, ¿cuánto cuesta? No, pues, como 10 veces más. Nos volvió a aplicar la pregunta. Entonces, esta marca, ¿es barata o es cara? Pues depende con qué la comparemos. Porque es muy, ¿cómo dijera Paco? Pues es muy triste que a veces el peor enemigo de un mexicano sea otro mexicano. Claro. Es muy triste. Y claro, ¿verdad? Hay quienes dicen, hay que pagar más. Sí quisiéramos, pero hay un mercado. Y tenemos que trabajar en base al mercado. Pero no saboteándonos. No saboteándonos. Ahora, ese arte que tiene tanta gente, en todo México, ¿no? Pero ahorita enfocándonos en lo que es esto, el cuero calzado. Este arte, yo creo que tenemos la misión, todos los que estamos en este giro, de mostrarlo, de promoverlo y hacer ver las maravillas que podemos hacer. Pero los primeros que tenemos que reconocerlo y dignificarlo somos nosotros. Porque no es justo que a veces andemos malbaratando el producto porque hay necesidad, porque pues hay inconsciencia. Necesitamos apoyarnos, apoyar. Insisto, claro que yo soy el primero que quiero apoyar a la gente que está ahí metida. Yo le llamo en el banquito. Yo estuve en el banquito. Yo estuve, o sea, y obviamente ya no tengo la habilidad. Como de repente, ¿verdad? Por ahí los que nos hacen favor de seguirnos. Y hablando de la albañilería, claro que sé albañilería. Conservo mi cuchara, la última cuchara, la cuchara de albañil. La tengo. ¿Por qué? Porque pues es mi herramienta que como que se llama, me ayudó. Y la construcción no es nomás la construcción de una casa, de una pared, de un edificio. Es la construcción también de nosotros. Entonces, por eso lo de la herramienta. Y hablando ahora de estar en el banquito, de estar trabajando de zapatero, pues tú que estás en esta región lo sabes, ¿no? Y para las personas que nos hacen favor de vernos, de escucharnos. En el ramo de la zapatería es normal que agarren uno el puño de clavos y se los eche a la boca. Así se trabaja. Y de aquí lo saca uno y va clavando y va haciendo todo el trabajo. Ahora, aquí en León, literal lo tenemos todo. Yo por eso le llamo el país de la abundancia. Hay muchas partes del país donde se fabrica bota. Se fabrica en Chihuahua, se fabrica en Zacatecas, se fabrica en Hermosillo, se fabrica en muchas partes del país, en muchas partes. Pero nadie tiene todos los materiales y lo que se necesita a la mano como lo tenemos aquí en León. Aquí lo hay todo. Totalmente de acuerdo. Mónico, nos quedan 2 minutos. Ok. Hoy, ¿cuánta gente colabora en Malcriado? ¿Cuántas sucursales tienen? ¿Y cuál es el siguiente sueño o reto a cumplir? Nosotros siempre estamos yendo a más y mejor. En tema de la gente, no es tanto el número como tal, sino cuánta gente logramos beneficiar a través de este movimiento que tenemos. Porque va mucha gente aprendiendo, porque somos como una especie de escuela donde va aprendiendo la gente y a veces ellos se van independizando, van creciendo. Sucursales, pues, pudiera decir, hay varias, pero más que lo de las sucursales, ya es gracias a Dios el trabajo que hacemos mucho en redes. Porque pues el trabajo en redes ya es vender al mundo. Claro. Es vender al mundo y yo les digo, a ver, ante cualquier producto de lo que trabajamos, antes de pensar cuánto vamos a ganar en la venta de este par, es cuánta gente vamos a beneficiar y a cuánta gente vamos a llegar y que tengamos ese apoyo entre nosotros para detonar, para dignificar, lo dije hace rato, el trabajo, el arte mexicano, porque lo que nosotros hacemos es artesanal, no es un producto que se trabaje en serie y en serio, o así en volumen, en maquinaria. Claro que se usa maquinaria, pero no. La mayor parte del trabajo de lo que nosotros hacemos es un trabajo manual, entonces es un trabajo artesanal, por eso puede haber variaciones, puede haber fallas, pero es algo maravilloso, algo magnífico, Paco. Mónico, un placer conocer tu historia. Al Gracias contrario, por acompañarnos en Cuenta Regresiva. Con todo el gusto y el amor del mundo. Saludos y bendiciones. Gracias a Mónico y gracias a ustedes. Como siempre, recuerde que si quiere emprender, su tiempo ya está corriendo.